parece que tiene un significado que va muchísimo más allá del solo hecho de su publicación. Creo que la ciudad de Mar del Plata está haciendo un acto de justicia a partir de editar este libro. Está de alguna manera con este modesto gesto de pagar lo que se debía, haciendo un acto de reparación histórica. Muy brevemente, como ustedes seguramente todos saben, Carlos es un sobreviviente de la tristísima Noche de las Corbatas en la ciudad de Mar del Plata, que arrancó y se llevó la vida de muchos vecinos nuestros, profesionales del derecho de la ciudad de Mar del Plata. Y la fortuna quiso que nos conociéramos en un acto, en algo que el Colegio de Abogados de nuestra ciudad ha institucionalizado, y me parece que también es un buen momento para reivindicarlo, esto de conmemorar todos los años el día de sus matriculados desaparecidos por el terrorismo de Estado. Y allí me enteré que había una deuda con Carlos Bossi, que él en el año 75 había presentado este libro en un concurso literario de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredón y había ganado el primer premio. Todos ustedes saben lo que sucedió después en el país, inmediatamente después. Y aparte de haber perdido su libertad, de haber perdido muy buenos amigos y de haber perdido un montón de cosas, pero seguramente de haber ganado en otras muchas, la dignidad sobre todo, perdió lo que por derecho propio le correspondía por haber ganado el concurso, que era, entre otras cosas, que este libro fuera editado, que su trabajo artístico, su trabajo literario pudiera ser compartido por todos los mortales. 30 años son mucho. Alguno podrá decir que se tardó demasiado tiempo en editar este libro. Pero bueno, más vale tarde que nunca, dicen. El país tuvo que superar muchas trabas y yo sé que Carlos va a saber entender que aún en la continuidad jurídica del Estado, al menos nosotros nos sentimos con la obligación moral, pero también con la enorme satisfacción de pagar la deuda que la ciudad de Mar del Plata tenía con él, y a través de él la que nunca vamos a poder pagar con otro montón de gente que tal vez lo escribió en páginas, sus sueños, sus anhelos, pero que lo escribieron en la memoria y en el presente de todos nosotros. Así que simplemente la satisfacción de saber que con esto, al menos esta etapa de su trabajo literario, puedo decir que está cerrada, que está cumplida, y simplemente agradecerle la posibilidad que nos ha dado de publicar el libro de su autoría. Y por supuesto también agradecerle a Ediciones Suárez, como siempre, que nos acompañe, garantizarle que lo vamos a seguir estafando, mandándole más páginas de las que habíamos contratado, pero todo sea por poder seguir editando libros desde la municipalidad. Así que muchísimas gracias y felicitaciones por tu libro. Es verdad lo que ha contado el intendente, toda la verdad. Lo que me extrañó, lo que me admiró, es que después de comentarle que el libro no se había publicado, solamente me dijo: vamos a tratar de reparar esto. A los 3 días, exactamente a los 3 días, me llamó el secretario de Cultura, Marcelo Marán, diciéndome que el intendente iba a editar el libro y lo iba a hacer a través del fondo editorial de la municipalidad. Realmente es un gesto de los cuales hoy no son muy comunes. Y agradezco profundamente que lo hayan hecho. El agradecido soy yo. Quería explicar un poquito en qué consiste este libro, que no resulta sencillo analizar después de haber pasado 30 años.
En realidad este libro tiene una historia que se inició un poquito antes. En 1973 yo editaba una revista en Mar del Plata, la revista se llamaba Planteo. Anteriormente habíamos editado una revista del Centro de Estudiantes de Derecho y me comenzó a carcomer la curiosidad de por qué razón Mar del Plata no tenía una historia organizada. En el primer tomo del libro de la historia argentina de José María Rosas había un párrafo que me llamó la atención. El párrafo decía así: no se sabe de dónde vinieron, pero en tiempos remotos, cuando los contornos de la tierra no habían tomado su diseño actual, cuando los ríos no surcaban sus actuales cauces, había seres humanos en los acantilados de la costa atlántica. El horizonte contemplado por el ser de las barrancas era el llamado Chapalmarense, y las huellas de su rudimentaria industria permitían colocarla a la cabeza de la humanidad primigenia. Realmente nunca supe si fue que existió o no los chapalmarenses, o fue una morada que solía hacer José María Rosas en sus libros. El hecho es que me despertó curiosidad y comencé a buscar dentro de la historia argentina cuál era el papel que había jugado Mar del Plata. En esta zona realmente no había habido revoluciones, alzamientos, convenciones, congresos. Únicamente se la mencionaba a Mar del Plata cuando se mencionaba la noticia de que algún político de aquella época venía a veranear a estas playas que en ese momento se le consideraba un balneario. Encontré que la historia de Mar del Plata había sido convertida en un catálogo de curiosidades, recuerdos, anécdotas, pero en realidad no había nada orgánico o sistemático que indicara cómo y por qué se había fundado esta ciudad. En ese interín le hice un reportaje para la revista a un viejo vecino de Mar del Plata, que en ese momento tenía 82 años, se llamaba Victorio Azano, y me contó que él había conocido a Mitre, que era calillista, que le vendía los diarios, que le vendía La Nación y La Prensa, que Mitre le pagaba 40 centavos cuando los diarios salían 20, que se sentaba todas las tardes en un banco cerca de una casa que vendía ropa para niñas, conversando con Mitre. Me contó que únicamente podían subir a la Rambla las personas que tenían zapatos y cuello con corbata, que había guardias que no podían y que impedían el acceso a la Rambla de quienes no tenían esa vestimenta. Me contó que lo conoció a Pellegrini, que Pellegrini le pedía latas de querosén vacía y las llenaba con bombitas de agua, y entonces entraba en la Rambla y mojaba a todo el mundo, pero nadie podía decir nada porque era Pellegrini, el presidente de la nación. Me contó también que en Mar del Plata por el año 15 había habido una crisis de trabajo muy grande y la población estable estaba pasando serias dificultades económicas, y se acordaba que una señora llamada Leonor Uriburu de Anchorena, para apañar esta situación, instituyó el Día del Pobre. En realidad una departada de los planes sociales, la señora, pero bueno. Era este Día del Pobre, se acordaba. El hombre era un poquito anarquista, un viejo vecino, acá no quería los curas. Bueno, estas cosas me empezaron a interesar. Después me encontré con el libro de Sebrelli, un libro muy importante para esta historia que se llama Mar del Plata, el ocio represivo. Pude hacer un contacto con un escritor argentino, un escritor político que se llama Juan José Hernández Arregui, y le pregunté cómo hacer la historia. Entonces él me mandó un esquema muy, pero muy grande para hacer algo que no estaba a mi alcance poder realizar. Y bueno, perdido entre cómo poder llegar a realizar mi proyecto, casualmente otro hombre de Mar del Plata, que es un artista que tiene renombre nacional, como es Eduardo Riggio, me conectó con el arquitecto Boga aquí presente.
Entre ambos publicamos en 6 fascículos una historia que se llamó La historia de la ciudad que nos construyeron. Esa fue la base de este trabajo que hoy, como se llama, ha publicado la municipalidad. La investigación esta que hoy publica la municipalidad trata de comprender el significado de una ciudad con las características de Mar del Plata. Para eso había que estudiar, había que revisar, había que tratar de comprender por qué había habido un crecimiento tan indiscriminado en la ciudad y no se habían solucionado todo ese tipo de cosas. Detallábamos que la ciudad dependía del turismo, que había ausencia de proyectos industriales, que había una ciudad auténticamente marplatense y una ciudad auténticamente turística. Era una ciudad fracturada en realidad. Asumir entonces esta posición crítica era revisar una historia que ya venía contada de una manera. Y de esa perspectiva había que luchar contra algunas personas y contra algunas ya ideas preestablecidas sobre lo que era la ciudad de Mar del Plata. Lo que se trató de demostrar es que por más lindo y bello que haya sido esta ciudad, su origen no había sido producto de sus habitantes, sino que había sido una ciudad construida por otras personas y que en ella convivían y conviven marplatenses con deseos distintos a los de sus fundadores. Como ciudad nuestra, en el momento en que se escribió el trabajo, debía asumirse como un desafío de sus propios habitantes y cuidando sus propios intereses, proyectando su propia y exclusiva vida. Peligrosamente, en ese entonces veíamos que había invadido a la ciudad un carácter dual. Sobre eso siempre tuve una curiosidad. Consulté con un profesor de psicología, Mario Landi, muy prestigioso en el momento, y él veía, analizando las características del marplatense, que hablaba de una ciudad despersonalizada, fracturada, y escribió un artículo en el cual una frase me llamó mucho la atención. Dice, con esta forma de ser, se le quita al habitante de Mar del Plata posibilidades de creación en el campo cultural, actividad que debe soportar la invasión de medriocres comerciantes, como los del escenario, por ejemplo, que llegan a la ciudad feliz en busca de beneficios que en más de un caso les posibilitarán pasar un buen invierno en Buenos Aires. En tanto, el habitante estable logra apenas impulsar algunos que otros proyectos después de muchas fatigas. Yo hablaba en ese libro que la ciudad debía tomar las riendas de su propio destino para ser útil a quienes viven en ella y que tienen que hacerla progresar también desde adentro. Yo creo que es un libro útil, de una lectura rápida, es un libro polémico, pero que puede servir y es necesario para una investigación futura. Vuelvo a agradecer al ente, Secretaría de Cultura y Educación, por haber publicado este libro después de tanto tiempo, pero creo que la espera, en cierta manera, valió la pena. Quiero concluir con una frase que Mario Benedetti siempre dice en sus libros y que está relacionada con la situación que estamos viviendo acá en este momento. Me parezco a la persona que llevaba el ladrillo consigo para mostrar al mundo cómo era su casa. Hoy, después de tanto tiempo, vuelvo a depositar el ladrillo de casa. Nada más, muchas gracias. Carlos, la idea que algunas veces en la entrevista nosotros planteamos era que es muy difícil hacer algo de Mar del Plata. Vos estuviste lejos de Mar del Plata y volvés ahora. ¿Pensás que ahora las cosas cambiaron o que es mejor hacer algo ahora o hay más posibilidades de hacerlo?
decíamos que Mar del Plata a lo mejor no tenía alma, le faltaba, ¿no es cierto?, la conciencia de su esencia, de su sentimiento, de su proyecto. ¿Cómo encontraste Mar del Plata? Sí, tenés razón lo que preguntás. El doctor Novelli también fue uno de los fundadores de la revista Planteo y planteamos eso. Yo veo distinta a la ciudad, veo distinto el empuje, cosas como estas de la Feria del Libro amplían el campo cultural, potencian la lectura. Veo que hay más posibilidades. Yo realmente planteaba un escenario posible de cómo sería la ciudad si seguía en determinado camino. No sé si él iba a dar la respuesta, pero sí veo otra sensación de vida en el marplatense, en el habitante permanente de la ciudad. Sigo viendo también un carácter global de la ciudad por su característica y su destino. La idea es que el turismo, o lo que dé el turismo, sea reinvertido en la vida de los ciudadanos permanentes, de manera equitativa para todos. Pero veo distinto, inclusive esta difusión y esta impresión del libro es un hecho que tiene muchísimo valor. Muchísimo valor. ¿Por qué? No cualquiera hace una reparación de esta naturaleza. Carlos Bossi es un entrañable amigo de la Universidad Católica, un hombre protagonista de la ciudad, un hombre que participó de momentos muy difíciles que no todos los que estuvieron aquí presentes fueron partícipes. Y tenerlo en este momento de vuelta con nosotros y poder contar sus vivencias y su realidad es un orgullo para todos. Es como un volver a vivir, es como encontrar a un amigo que uno de pronto consideró que se había ido de la vida y volvió. Por eso, en realidad, más que un cuestionamiento, una pregunta, esto es un agradecimiento de todos nosotros, de gente que te quiere, como todos los que están acá presentes, como una persona que no conozco como Daniel Katz, que es un hombre protagonista, que nació de pronto en la ciudad y que nos sorprendió a todos los marplatenses, a quien no conozco y realmente y que te dio esta posibilidad también de estar acá. Y para los que te queremos de toda la vida, para nosotros es una fiesta tenerte de vuelta con nosotros. Gracias por estar acá.